Ahora veamos el tema de solución de controversias durante el procedimiento de selección. ¿Cuáles son los casos de inadmisibilidad? Sin identificación de la nomenclatura del procedimiento de selección o falta de firma del representante legal, la autorización de abogados en todos los casos y en caso de consorcios el representante común debe firmarlo a nombre de todos sus miembros. Veamos las controversias durante la ejecución contractual. Controversias sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, incumplimiento del contrato, se resuelven mediante, y lo señala la proforma del contrato, lo señalan las bases del contrato, que se resuelven mediante conciliación o arbitrajes. Veamos el tema de multas, que es un tema nuevo en esta nueva ley de contrataciones. Veamos que las multas vienen un mínimo de 5 y un máximo de 15% del monto de la propuesta o contrato. En tanto no se pague, se suspende su condición de proveedor del Estado. Está inhabilitado y de repente no puede contratar con ninguna entidad. Se aplica a las siguientes infracciones: desistirse o retirar injustificadamente su obligación de perfeccionar el contrato o lo dispuesto en acuerdo marco. Como sabemos, anteriormente la normativa, una vez que el proveedor haya ganado el procedimiento de selección, le otorgaban de repente un día u 8 días para que dicha buena pro sea consentida, y el proveedor tenía 8 días, dependiendo del tipo de procedimiento, para firmar contrato con la entidad, previo a la presentación de los documentos que mencioné subtemas anteriores. Se presentaba la documentación y se tenía 3 días para que la entidad cite al proveedor a firmar el contrato. Si el contratista o el proveedor, pese al plazo que le han dado, no requería o no presentaba ninguna documentación a la entidad y se rehusaba a firmar de repente el contrato pese a citaciones de parte de la entidad podía iniciar un procedimiento sancionador ante el OCE. Y finalmente, el proveedor era inhabilitado, ya sea temporal o definitivamente, luego de realizado el proceso, se determinaba que era por culpa del proveedor el no firmar el contrato. Actualmente, dicho escenario ya no sería una causal de inhabilitación temporal o inhabilitación definitiva, simplemente sería una causal de multa, que vendría a ser, como expliqué, del 5 al 15% del monto contractual o del monto que haya ganado el proveedor. Cuando también se realicen subcontrataciones en contra de la ley, o cuando de repente no estaba en las bases del proceso y el proveedor realizó una subcontratación sin autorización de la entidad, y cuando presenten propuestas o suscriban contrato o acuerdos de convenio marco sin contar con el Registro Nacional de Proveedores, o contraten por montos mayores a su capacidad o con especialidades distintas. En estos casos van a ser causales de multa. Tenemos el tema de Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué es esta junta? Resuelve controversias durante la ejecución de la obra, es permanente, es de carácter consultivo y resolutivo, obligatorio en contratos cuyos montos sean superiores a 20.000 millones de soles. Las decisiones son vinculantes, es un requisito previo para recurrir al arbitraje. Debe informarse el desacuerdo dentro de los 7 días hábiles de notificada la decisión de la Junta. Si las partes no informan su desacuerdo o inician el arbitraje, se tiene por consentida la decisión. Y finalmente, lo ordenado por la Junta de Resolución de Disputas es una obligación contractual, por lo que las partes podrán resolver el contrato por incumplimiento a lo dispuesto por esta. Tenemos, como mencioné anteriormente, y se sigue manteniendo el tema de inhabilitación temporal e inhabilitación definitiva. Vamos a ver cuál es el tema de inhabilitación temporal, que va desde los 3 meses hasta los 36 meses. ¿En qué casos? Cuando contratan estando impedidos para hacerlo. Es decir, recibieron una resolución de parte del Tribunal del OCE sancionándolos con inhabilitación temporal o definitiva
y los proveedores siguen contratando con otras entidades o siguen participando en diferentes licitaciones y ganan. Entonces acá de repente ya se toma por reincidencia el tema de contratar estando impedido para hacerlo. O cuando contratan cuando se ha vencido su registro nacional de proveedores. Entonces también es una causal de ello. Ocasionar que se resuelva el contrato. De repente soy causal de... llegué al máximo de mis penalidades del 10% del monto contractual y la entidad ya quiere resolver el contrato, lo resuelve y podría, además de resolver el contrato con la entidad, podría ser causal de una inhabilitación temporal por parte del contratista. No proceder el saneamiento de vicios ocultos, que como vemos por ley, en el caso de bienes y servicios, mínimo es 12 meses el tema de vicios ocultos. Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato que debe verificarse con posterioridad al pago. Presentar documentación inexacta a entidades, tribunal o RNP. Se registran como participantes, suscriben contrato pese a disposición de nulidad o suspensión del proceso. Va desde 36 meses a 60 meses el tema de presentar documentos falsos a entidades, tribunal y registro nacional de proveedores. Vemos acá una diferencia en el que presentar documentos falsos a presentar documentación inexacta. Los meses de inhabilitación son totalmente distintos. Y finalmente, para las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, solo se aplican las causales de impedimentos y sin registro nacional de proveedores. Y el tema de inhabilitación definitiva, que las causales pueden ser en que en los últimos 4 años sean más de 2 sanciones que sumen 36 meses. Es decir, se ha sancionado temporalmente primero por 20 meses, fue sancionado, y luego por 17 meses de repente. Y todas las 2 inhabilitaciones las recibió dentro de los últimos 4 años. Entonces es causal de una inhabilitación definitiva del proveedor. Y reincidencia en la presentación de documentos falsos a entidades. Finalmente tenemos el tema de arbitraje. En el caso de arbitraje, sea institucional, la institución arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante el OCE. En caso de haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación sin acuerdo o con acuerdo parcial, el arbitraje debe iniciarse dentro de los 30 días hábiles. 3 árbitros en los siguientes casos. Se tiene que fijar 3 árbitros en los siguientes casos. Cuando el monto de controversia supere las 1000 UITs, o la nulidad o resolución de contrato por montos iguales sean mayores a 1000 UITs. Y finalmente, si las partes han convenido que las controversias se sometan previamente a una junta, que como vimos acá es la Junta de Resolución de Disputas, estas controversias podrán ser sometidas a un arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la obra. Bueno, con esto hemos culminado este capítulo. Muchas gracias.